Y nos preguntamos por qué. Porque cada día hay muchas más cosas que nos alejan del Señor que las que nos atraen a Él. Porque cada día las acechanzas del enemigo son más grandes. Porque cada día Él busca diferentes maneras de cómo atacarnos, de cómo desviarnos de su plan perfecto para cada uno de nosotros. En esta mañana le pido que vayan conmigo a Génesis, capítulo 39, los versículos del 1 al 6. Génesis, capítulo 39, los versículos del 1 al 6. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie en reverencia al Señor de la palabra. Génesis capítulo 39, los versículos del 1 al 6. Gloria a Dios. Génesis capítulo 39, los versículos del 1 al 6. Aquellos que tengan su tablet, que tengan su celular, lo pueden buscar también. Génesis capítulo 39, los versículos del 1 al 6. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Le pido a Edith que ore por la palabra y por la reflexión de esta mañana. José, un hombre que salió victorioso de sin número de pruebas, nos enseña que nosotros podemos estar pasando por pruebas también y podemos salir victoriosos. Su hermano lo odiaban, lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Nos recordamos de que José en un momento dado tuvo unos sueños y veía que unos mazos se postraban al frente de él. Después tuvo otro sueño con el sol, la luna, las estrellas, que también se postraban. Y los hermanos cayeron en furor, se enfogonaron por lo que él decía. Hasta su papá le preguntó que si era que ellos lo iban a adorar a él. Y como el papá lo envió un día al campo para que fuera donde estaban sus hermanos al verlo se llenaron de ira y quisieron atentar contra él, quisieron matarlo.
Pero lo echaron en una cisterna y al echarlo en esa cisterna, luego lo vendieron a los ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Y en Egipto podemos ver lo que ocurrió. Aunque pasó por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, la mano del Señor siempre estaba con él. Fue encarcelado, maltratado, aunque era inocente de las acusaciones, los masacraban. Sí, Señor, amén. Con Jesús pasó lo mismo. Proveyó alimento para multitud de personas. En un tiempo de hambruna, José hizo gran bonanza para el pueblo de Egipto y para los pueblos que estaban a su alrededor. Podemos decir que José es un tipo de Jesús. Jesús también fue rechazado por los suyos. Y lo vemos en Juan capítulo 1, los versículos del 10 al 12, que nos dice: el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Señor, Jesús, igual que José, fue vendido, pero por 30 piezas de plata. En Mateo capítulo 26, el versículo 15, y le dijo: que me queréis dar y yo lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. Por 30 piezas de plata fue vendido nuestro Señor Jesús. Jesús fue fiel en la tentación y bendijo a la multitud. En Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Santo. Gloria a Dios. Santo. Vemos que a nuestro Señor Jesús lo tentaron. A nuestro Señor Jesús pasó por prueba. Nuestro Señor Jesús pasó por la aflicción y estuvo en gran peligro por cada uno de nosotros. Señor, amén. Pero vamos a ver a José. Vamos a ver su testimonio, su tentación y su triunfo. Vamos a estar tocando en esta preciosa mañana esos 3 puntos solamente: su testimonio, tentación y el triunfo. El testimonio de José lo acabamos de leer, el capítulo 39 del 1 al 6. Su amo Potifar vio que el Señor estaba con él. Había algo diferente en José, y ese algo diferente que tenía José lo tenemos que buscar todos y cada uno de nosotros, que esté en nosotros todos los días. Señor, amén.
En José estaba Jehová. En nosotros tiene que estar todos los días el amor de Jesús por los hermanos que están alrededor de nosotros, por las personas que están a nuestro alrededor, y debemos de llevarle la palabra del Señor para que conozcan de Él, para que puedan venir a los pies del Señor a alabar y glorificar su nombre, como también nosotros lo hacemos. La única respuesta es que Dios está con él. Qué bonito cuando nos dicen Gloria a Dios, que aleluya. Dios está contigo, que Jesús está contigo. Qué bonito cuando nos dicen yo veo algo diferente en ti. Sí, Padre Santo. Qué bonito cuando personas que nos conocieron en tiempos pasados nos ven ahora y nos ven cambiados, porque el amor de Jesús por nosotros hace cambios en nuestra vida. El leer la palabra hace cambios en nuestra vida. El ayuno, la oración hacen cambios en nuestra vida. Sí, mi Dios, aleluya. Y yo le pregunto, ¿ven los demás esta diferencia en ti? ¿Ven los demás esta diferencia en nosotros? Amén. Tenemos que buscar que día tras día los demás vean diferencia en nosotros. José tenía un corazón de siervo, servía a los demás. Estamos desarrollando ese corazón día tras día, Señor, amén. buscando servir a las demás personas. José es un ejemplo del siervo que podemos seguir. En Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que buscar hacer eso día tras día. Que todo lo que hagamos, pensamos que lo estamos haciendo para el Señor y que no lo estamos haciendo para los hombres. El servicio fiel de José lo llevó a mayores oportunidades. José fue bendecido y fue de bendición. El Señor nos ha bendecido. Amén. Amén. El Señor nos ha bendecido. Tenemos que buscar ser de bendición para otras personas. Lo podemos hacer de diferentes formas y cada uno de nosotros tiene una forma diferente de ser de bendición para las demás personas. Cuando íbamos antes por la calle, en cada luz encontrábamos una persona pidiendo. Ustedes se han dado cuenta que ya no son tantas las personas que están pidiendo en las luces. Pero la necesidad no ha terminado, la necesidad está ahí. Tenemos que seguir siendo de bendición. A veces te paran en fast food y están pendientes cuando tú vas a pedir. Y a veces se te acercan y te dicen que tienen hambre. Puede ser de bendición en ese momento. Puedes ayudar a una persona que está necesitada. Señor, amén. El servicio para el Señor debe ser de continuo y debe ser fiel. José lo llevó a las mayores oportunidades. A nosotros nos puede llevar a esas oportunidades también. José fue bendecido. Nosotros también podemos ser bendecidos. Pero no ser buscar solamente ser nosotros bendecidos, sino también ser nosotros de bendición a las otras personas. Señor, amén. Estamos en un mundo que día tras día hay muchas personas que están pasando por necesidad. Y quisiera decir que se vislumbra algo bueno para Puerto Rico y el mundo, pero sabemos que no es así. Como José en un momento dado le dijo al faraón que pasaron por 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Yo creo que Puerto Rico y el mundo en este momento están pasando por ese tiempo de escasez.
Y creo que todavía esto va a apretar un poquito más. Y por eso, sin darme de cuenta, le decía hace varios meses atrás que se prepararan almacenando comida, almacenando agua. Pero ahora el llamado es otro. Vamos a proveernos a través de la oración. Señor. Vamos a buscar clamar más al Señor. Señor, amén. Que su Espíritu Santo día tras día nos llene un poco más. Señor, Padre. Que su Espíritu Santo día a día nos deje ver las cosas que vienen en el futuro. Y sea que Él venga o que nosotros partamos, estemos preparados para Él. Vamos a ver la tentación de José. Los versículos del 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó sus ropas en las manos de ella y huyó y salió. La esposa de su amo lo tentaba. Y podemos pensar que lo tentaba día tras día. Y la tentación no le viene solamente a José. La tentación nos viene a todos. Nos viene día a día y nos viene de diferentes formas. Porque los que salen a pescar algunas veces usan sardina, algunas veces usan un camaroncito, a veces usan pulpo, a veces usan otro pescadito. Y eso es lo que hace el enemigo con cada uno de nosotros. Día tras día nos cambia la carnada. Santo. Pero no deja de tirárnosla. Todos los días nos está tirando la carnada y nos la cambia. Santo. Si nos pone un arroz con calamares, a lo mejor no caemos. Si nos ponen un arroz con salchicha, a lo mejor no caemos. Santo. Pero si nos ponen un arrocito blanco con garbanzo y bistec, titubeamos. Si nos ponen un arrocito con gandules y pernil, eso es lo que hace el enemigo. Día tras día. Y después que nos hartamos, como dicen, decimos: ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Santo. Y entonces empezamos a orarle al Señor pidiéndole perdón. Pudimos haber orado antes para que nos diera fuerza para no caer en esa tentación. Amén. Gloria a Dios. A los muchachos del trabajo yo les decía que ayunaran. ¿Por qué? Porque si ayunaban, dejaban ese plato de comida que era para beneficio, en un momento dado, cuando llegara la tentación, también lo podían echar a un lado. Señor. No es pecado ser tentado, porque todos somos tentados, como hablamos, de diferentes formas. El pecado está en caer en esa tentación.
El pecado está en ceder a las intenciones del enemigo. La tentación puede venir de maneras inesperadas. Cuando tú más tranquilo estás, se presenta como se le presentó a José. A lo mejor estaba limpiando la mesita cuando de momento miró y ella estaba a su lado. Y dije, vente que ahora es. ¿Y qué hizo? Como dicen, a Julián Crispín. Salió corriendo. La esposa de Potifar fue tras José cada día. Así el enemigo va detrás de nosotros. Así el enemigo va detrás de la iglesia. Día tras día. Santo, aleluya. Y no lo hace ahí de frente a la iglesia. Se va por la parte de atrás. Muchas veces se va a la radio. Muchas veces se va a la prensa escrita. En otros tiempos se va a la televisión. Y empieza a echar su veneno. Santo. ¿Para qué? Para que los que no estén firmes empiecen a resbalar. Y cuando despierten, ya estén en el pozo cenagoso. Santo. Debemos estar vigilantes en todo momento. Debemos de evitar las situaciones que aumentan la tentación. En Génesis capítulo 39, los versículos 11 y 12. Y aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Día tras día, ella estaba detrás de él. Día tras día estaba planificando el cómo atraparlo. Y como en la casa había gente, y como ella sabía la hora que él iba a limpiar, el día que le tocaba ir a limpiar, ¿qué le dijo? Le dijo a los que estaban en las casas, lo más seguro, vayan al campo a trabajar a tal día, tal hora, para que no hubiera nadie en su casa. Santo. El enemigo hace de igual forma con nosotros. Nos está mirando y nos está acechando. ¿Para qué? Como le digo en otras ocasiones, para ponernos la cascarita a ver si resbalamos y caemos. José no debió de estar solo con aquella mujer. Cada uno de nosotros sabe dónde no debe de estar y el por qué. Santo. Todos y cada uno sabemos dónde podemos estar, dónde no. Y el por qué nadie nos lo tiene que decir, porque nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón lo sabemos. Pero a veces llegamos a esos sitios. A veces entramos a esos lugares. Hay personas que saben de espiritistas, de santeros, y van a su casa. No solamente van a su casa, se sientan con ellos, le ofrecen un plato de comida y se lo comen y en ningún momento lo bendicieron. Así estamos viviendo, así de sencillo. Santo. Tenemos que tener cuidado, iglesia, Señor. porque el ladrón está como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya. Y las piedras presas en este momento son ustedes y soy yo. Debemos de abstenernos de toda apariencia de mal. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 nos dice, abstener de toda especie de mal. De toda especie de mal. Lo hemos conocido por la Biblia y sabemos dónde está ese mal. Pero como acabamos de decir, a veces lo sabemos y aún con todo y eso, llegamos ahí. Estar mal aquí
y nos recostamos hasta de él. Caminamos para allá, caminamos para acá, volvemos y nos recostamos de él. No podemos olvidar que en un momento dado nos puede pasar como le pasó a José, que ese man nos quiera abrazar. Y si caemos en esa tentación, vamos a perder todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Los ataques contra la iglesia son muchos y siguen en crecimiento. En los Estados Unidos quieren cerrar muchas iglesias y todavía hay muchas iglesias que están cerradas. Las elecciones están próximas en noviembre. Hay un candidato que mucha gente ha hablado mal de él, pero es el candidato que hasta ahora está a favor de la iglesia. Si tú chequeas el otro candidato, lo que dice es que va a poner a estudiar los estudiantes en la escuela, a estudiar el Corán. El otro dice que quiere promover el estudio y ha promovido el estudio de la Biblia. Que nos pueden estar pasando la mano y dormirnos. No es la primera vez que ha sucedido, no solo en Estados Unidos, sino aquí mismo en Puerto Rico. Pero tenemos que buscar las personas que son afines con la iglesia y no que se separan de la iglesia. El triunfo de José. Génesis capítulo 39, versículos del 12 al 23. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de la casa y le habló diciendo: mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló a ella la misma palabra diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha traído tu siervo, se encendió su furor, y como su amo y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que hacía Jehová prosperaba. ¿Vieron esta primera parte? Después que lo hostigó, lo buscó, le puso la trampa, ¿qué fue lo que dijo? Que fue él el que la buscó a ella. Así desea hacer el enemigo con nosotros, ponernos la trampa y después vociferar: él hizo esto, él hizo lo otro. Y cuando vienes a ver, te está poniendo de malas con todas las personas que están a tu alrededor. Tenemos que cuidarnos. José fue despojado de sus ropas, pero no de su carácter. Nuestro carácter debe ser formado por Jesús. Y al ser formado por Jesús tenemos que seguir
en pos de Él. La palabra nos dice, toma tu cruz y sigue en pos de mí. No nos dice que cojamos la cruz y cuando nos cansemos, le demos la espalda. Tenemos que serle fiel, iglesia. La integridad firme era más importante para José que la integridad o la intriga sexual que le estaba dando la esposa de Potifar. A veces somos intrigados por ciertas circunstancias, por cosas que suceden, pero tenemos que analizar lo que está sucediendo alrededor de esa intriga, y si vemos que no hay dificultad, que no hay problema, que no va en contra de lo que creemos, pues podemos acercarnos. Pero si vemos una pizca de que hay algo que está mal, haz como José, huye, no te quedes, porque te puede traer problemas. A veces la mejor manera de vencer la tentación es eso, huir. 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En 1 Corintios 10:12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En muchas ocasiones nos podemos sentir fuertes, nos podemos sentir preparados, pero hemos visto a través de los años de muchas personas fuertes y preparadas que han caído. Tenemos que buscar evitar esa parte. Dios nos provee de gracia y de una vía de escape con cada tentación. En 1 Corintios 10:13, no sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero ¿saben cuándo eso sucede? Cuando estamos en oración. Porque si no estamos en oración, el Espíritu Santo no va a estar activo dentro de nosotros para decirnos, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Y ahí viene la debacle, la caída. Si José hubiera cedido a la tentación, habría permanecido como esclavo. El Señor no lo hubiera exaltado. De igual forma pasa con nosotros. Si nos mantenemos firmes, sin dudar ni a la derecha ni a la izquierda, el Señor en su momento nos va a premiar. Pero mantenerse firme no es una cosa sencilla, porque no es solamente de un día, es de continuo, día tras día. Y ahí es que vienen las complicaciones. La integridad lo llevó a la cárcel, pero luego fue saltado. Estuvimos un tiempo a lo mejor perdidos, pero pudimos venir a los pies del Señor. Y el Señor nos cambió y día tras día nos quiere exaltar, pero tenemos que someternos a Él y a su palabra para que sea ella obrando en cada uno de nosotros, cambiando nuestra forma de pensar. Esta semana oía nuevamente del niño que iba en un avión y el avión iba con mucha tempestad, mucho temblequeo, como decimos, cogiendo vacío.
Y el niño estaba con su librito, lo más dibujando, lo más tranquilo. Pero el que estaba al lado estaba asustado. No aguantó y le preguntó: ¿por qué tú estás tan tranquilo? Porque el que va guiando el avión es mi papá. Así tenemos que pensar nosotros. El que va guiando este avión, que es el mundo, es nuestro papá. Y a Él tenemos que soltarnos día tras día en sus manos. A Él tenemos que soltarnos día tras día en la oración. En conclusión, el Señor estuvo con José a cada paso de su camino. De igual forma lo estará con nosotros. El versículo 21 nos dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Lo puso en gracia. Así el Señor hará con nosotros. Este siervo de Dios prosperó incluso en la cárcel. En el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Soltémonos en las manos del Señor. Que sea el Señor día tras día prosperándonos. Que sea el Señor día tras día dirigiéndonos. Que sea el Señor en todo momento con cada uno de nosotros. Te pregunto, ¿seremos fieles sin importar el costo? José pasó por muchas pruebas, por muchas dificultades. ¿Se pueden imaginar ustedes ser echados en una cisterna, a lo mejor oscura, que cuando cayeran sus pies lo que sintieran es ese fango que los aprisiona? Imaginen a José en ese lugar. Pero fue sacado de ahí. Fue vendido como esclavo. Fue llevado a la cárcel. Pero ¿dónde terminó? En la casa del rey. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros día tras día. Que pase lo que nos pase, nosotros terminar en la casa del rey. En esa fiesta, en esa boda que el Señor quiere hacer para cada uno de nosotros. Las bodas del Cordero. Eso es lo que tenemos que buscar, iglesia. Que el Señor nos bendiga día tras día. Que el Señor nos guarde. Nos dé la fuerza, el aliento en este mundo que se está corrompiendo cada día más para mantenernos firmes. En esta mañana yo quiero hacer un llamado. Si hay alguna persona que no ha conocido al Señor o lo conoció y se apartó, y mañana de bendición, el Señor te llama. Si hubiera alguien en la casa, el altar está abierto. Como siempre le digo, el Señor está a la puerta y llama. Está de nosotros aceptarlo o no aceptarlo. Gracias a Dios que en un momento dado lo aceptamos como único y exclusivo Salvador. Hemos estado en peligro. Todo el mundo ha estado en peligro. Les repito, cuando tenía alrededor de 4 años y medio más o menos, tuve meningitis cerebroespinal. Me dieron 1 hora de vida. Estuve en un gran peligro. Pero los planes del Señor, nadie los conocía. Solamente Él. Toda la gloria y la honra es de Él. En esta mañana